This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Flyover abierto ya na mga motorista. ¿Cuántos motorista viola reglamentos na uso del flyover? Kaap ya reitera que prohibido asegura drone na flight path del mga aeroplano. Consejo Local el conduce diálogo acerca el problema de tráfico. Cerca 8,000 mga maestro y maestra na syudad el recibía de ila honoraria desde Comelec. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Flyover project na Santa Cruz abierto ya para con el mga motorista. Aquí el detalles na report ni Marites Espartero. Abierto ya na publiko el premier flyover na siyudad lokal na Santa Cruz Veterans y Camins Intersection, donde dentro del más de 3 años ya acaba el construksyon. Formalmente ya podía man turn over na gobyerno lokal el proyekto bajo ng Department of Public Works and Highways o DPWH9 y Payfrill Corporation. Asegura el DPWH na buen kalidad el proyekto. El largo del flyover talina 432.70. Siendo no hay paasegun este kaba por causa el pone pa Center Island, ambos lao del calle para evitar desgrasya na mga motorista. Este tiempo ya pone temporariamente con el mga concrete barriers y esperanzao el pone Center Island na largor de 200 metro, asigun con el jefe del Planning and Design Division del DPWH9 Engineer Michael Torino. Yes, the aton mga structures naman, including SF flyovers, we have used the standards set forth by the DPWH and even mga guidelines pertaining na structural design and implementation. So we can assure that the structure is safe for the use of riding public. El main purpose actually to ease the traffic congestion, ali particular na area. So we have seen the traffic during the implementation pa lang kasi no pwede pa usa el arriba, but now we will see with the opening just for 1 day, so siguro we will see the effect kasi through and through el flow del traffic from both MCLL to Camins and both ways, so we will see the effect. Pero so far for a day okay pa naman el flow del traffic. Este flyover uno este manera dale solusyon na trafiko na syudad asegun con el ingeniero. Prohibido asegun pasa el mga behikulo, tiene pesades de 25 tonelada, prime movers, trailer truck, cargo truck, y mga hauling trucks, mga tricycles, piaggio, kariton y kuliglig, skateboard y kick scooters, y mga jeep y van de pasahero. Prohibido también para mga behikulo arriba, man park, man load y unloading, man picture, video, usa drone arriba flyover. Prohibido man jogging, walking o travesa y otras pa más actividades. El mga behikulo también tiene altor 3 metro prohibido también desde Civil Aviation Authority o CAAP. Tapidi solamente el DPWH na mga motorista obedece con el mandato de la ahensya para estar lejos na desgrasya. We request the riding public to follow strictly el COSAYang mandate, el DPWH, and we are still in talks with the LGU, actually with the other regions na Chene flyover. They have issued a city ordinance na really disallow those are vehicles as stated na di amon
was this vehicle prohibited arriba. But we request the riding public to follow strictly ko sa mga height clearance and required tonnage or weight of the vehicle to pass. Akil tamira sila na pedestrians are not allowed. That already includes jogging and walking. So we really prohibit those activities. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na obserbasyon del mga motorista ayer que tiene según mga bailador na primer día na uso del flyover alina Santa Cruz. Maskin prohibido man selfie, tiene según mga gente el tasubi para na medyo del flyover itaman selfie. Tiene motorista el taman swerving el corrida o takambia linya que debe sigilang na single line route hasta el tricycles también tasubi na lugar. Na obserbasyon del cuantos motorista que no hay gali otoridad el tabihilan na lugar. Por eso mga gente taas lang sila, cosa sila debe hacer. El Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP yari itirake prohibido asibula drone na flight path del aeroplano para evita posible disgrasya. Aquí el report. Por primera vez, tiene ahora el ciudad de Zamboanga el flyover, donde ayer ya abría con este na público y también mga motorista. Bien manada ayer con ansias pasaan na Nuevo Camino que solusyon así na problema del tráfico na intersection del Santa Cruz. Pero na obserbasyon ayer, tiene mga drones el ya asibula alin na lugar alrededor del flyover sin pensar que na flight path gali este del mga aeroplano que tabula o taman landing alin na aeropuerto del syudad que bien dilikaw asigun para kunel mga tamunta aeroplano ikaw sa aksidente. El Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP estelang aga ya komunika con el TV11 para pidi ayuda informa con el vivientes mga prohibido akto cerca de aeropuerto. Sigun na CAAP Memorandum Circular desde el Abril 28 este año prohibido asibula mga kite, balloons, lanterns y también drones alin na 12 km radius del aeropuerto y 120 meters altitude limit. Prohibido también cuida mga paharo na lugar, cuida mga animal largaw na aeropuerto, construction del alto edificio, 2 metros desde el coral del aeropuerto, mga high intensity lights, sembrada de alto pono, hasta uso del mga devices que puede destorba con el komunikasyon y también air traffic control y navigation del mga aeroplano. Tari itira el CAAP, tiene mga ley, tari itira también con este bajo na civil aviation para no hay asigun ko sa aksidente el causa na futuro. Yaman sponsor resolución el Consejero Joselito Macrohon durante el regular session del Consejo Local para el llamado diálogo con el administrador del ciudad y otro concerne oficina para saber si cosa el plano del presente administración solve con el problema de tráfico o si cosa ya él ya puede hacer para man-address con el problema. Asigun con Macrohon, importante asigun hacer el diálogo siendo este mga tiempo notable que bien serioso el problema de tráfico taqueda. Y habla si Macrohon que esperanzado también abrir con el otro mall na pueblo y posible aumenta también este problema de tráfico na futuro. I've been observing, Madam Chair, no, el aton problema na traffic, no, at this point in time, maskin bien, habla kita no yung may klase, no, may kita klase, pero el traffic di aton, donde lang siyempre, Madam Chair. Nasabi yo si Cosael, mga programa del aton executive. Por eso, Madam Chair, I am suggesting if we can invite the city administrator's office, Madam Chair, together with the other offices concerned, working hand in hand, no, with the city admin, to at least enlighten us on the situation, no, and all programs resolving traffic concern in Zamboanga City, Madam Chair, for enlightenment, for information and in aid of legislation, Madam Chair. I so move. Mas na 50% populasyon del mga maestro y maestra sa syudad el ya puede recibir con el día honoraria desde el Commission on Elections o COMELEC. Amo estos ya recibí como el mga electoral board, poll clerk y el DESO durante el conducta del national and local midterm election. Yamingwa asigun 15% kada insentibo base na dila serbisyo asigun con el asigun con Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operation Division. Desde el 12,000 de peso honoraria para recibir el electoral board, ya lang el recibía lang 10,200.
El Paul Clerk del IDESO, 11,000 de pesos silang insentibo, talya lang na 9,350 de pesos el recibí sila. Mientras el pago para na technician es el 9,000 de peso, talya lang na 7,650 de pesos. Poco menos asegura el número del mga quien sirvi del pasado eleksyon por causa manada ya mga clustered precincts, asigun con el DepEd. Siguro chinay kita mga 50% no, mga maestra pwede sila andar sila kupra no kung bila incentive no based na dila serbisyo. Cash ese ko nila tapaga pero chinay si deduction no kasi parang chinay si tax kita ko nila no. So tanbari el dila payment because automatic chinay deduction ta kita ko nila. Na proseso. Talia Aura na bonito nivel del agua, el source del water district na Pasunanca después que puede observa firme above normal ya el nivel del agua na Pasunanca. Este por causa desde el magapasaw dia ta continua el mal tiempo. Above normal o above na critical level el agua del pasaw dia por causa na avenida. Tali también asigun na tiempo y ulan que hindi ta afecta con el supply de agua. Na presente tiempo, tali asigun na más de 74.32 el nivel del agua. Y posible subi pa, iliga el fuerte ulan. El siguiente na mga noticias. Diga ng Barangay President talargaya suyo mga committee chairmanship. Publiko cuidaw na leptospirosis. Mal tiempo mas agrava pa hasta na otro semana. Preparasyon na avenida debe conduci el mga barangay. Cortada del pelo y Operation Tuli ta conduci si Katchua. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako.
is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Liga ng mga Barangay, President Joseph Daniel Evangelista talargaya sa mga committee chairmanships y miyembro del mga committee pero no hay conforma mayoría del mga konsehal. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yaman resign el konsehal Jordan Evangelista na di sumaga committee chairmanship, vice chairmanship y membership na konseho lokal. Puere lang con el Comité del Barangay Affairs. Siendo como un presidente de Liga ng mga barangay, automático el quien ay queda chairman del Comité del Barangay Affairs. Uno del mga komite que encabeza si Evangelista amo el good government. Ya-anunsya si Evangelista con este durante el regular session del Consejo Local del Mayo 22. This representation is informing this august body that I am resigning all my chairmanships, vice chairmanships, and memberships in all committees of the Sangguniang Panlunsod effective immediately. I want to thank Your Honor, my fellow members of these committees, particularly the members of the Committee on Good Government. I thank each of you for your support and contribution during my time as committee chairperson. I will be happy to assist in any way I can a smooth and orderly transition for the next chairpersons. This has been a valuable experience, and for that, I am very grateful. Nuway ase klaro si Evangelista el rason si porque ay demiti ele na di sumaga committee chairmanship, pero el cosa lang ele abla amo kay hasta na Hunyo 30, media dia ya lang el término del presente mga konsehales, siendo ay entraya el nuevo mga elegido konsehales del ciudad. Is the good gentleman would like to answer my query as to the reasons why Member Evangelista would like to give up all the committees and the membership of the committees, Your Honor? Yes, I will answer, Madam Chairman. Floor Leader, I am just informing the body that I am relinquishing and resigning from all my chairmanships, vice chairmanships, and memberships in all the committees. Although we all know that the term of the council is until June 30. I just want to inform everybody that as early as today, I am relinquishing all as read in the privilege speech. Pero cuantos del mga konsehales el no ay acepta con el resignation de Evangelista por el cuantos mga razón iya pidi con Evangelista para man withdraw con di su resignation. Por causa con este tiene que man withdraw si Evangelista con di su resignation. Because I don't want him to get out from all these committees because the fact remains that that guy is really doing good. On my part, Your Honor, I would like to manifest that this representation who is going to step down on June 30 as a last term councillor would not accept the request of Member Evangelista to resign from the chairmanships and other
membership of the committees, Your Honor. Personally, I would not accept his resignation, Your Honor. I think there are only two things this august body can do. Number one, whether to accept the resignation of the Honorable Evangelista or not. The second option for this august body is whether to act on it or not. But I think the most logical way here, Madam Chair, in order to break this stale situation, is for the Honorable Evangelista to withdraw his discernment on the issue that he presented much earlier, Madam Chair. That we only have more than roughly around 1 month before the next council will sit down. Let this be a period of transition. Mahirap kasi kung may void. Mahirap kasi pag ang committee mismo kung saan nakalaan ang ating mga responsibilidad hindi nagpa-function. Marami pang mangyari. Kailangan pa natin, hindi natin pwedeng iwanan or hindi dapat natin talikuran ang ating tungkulin. So, let this be a period of transition. Let it be our responsibility to welcome the new sets of city officials by retaining the committees that we are part of. So I am making an appeal, Madam Presiding Officer, for the good ABC President to reconsider his decision. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Uno también delicado enfermedad el caso de leptospirosis ese tapo de saka na mga kontaminaw y estancaw agua que tamezcla el magamio de raton. Por eso el Zamboanga City Medical Center advirtió al viviente siguiendo ta experiencia también el aguacero y puede evitar pasar ang mga estancaw agua. Pero si hindi, mas mejor asigun evita asigun puede evitar mas mejor pidi ayuda ng Zamboanga City Medical Center para poder darle el receta para el se llama prophylaxis. Antibiotic doxycycline para el prevention. Sa leptospirosis, no? Si ulan-ulan, manbaha, sabi man kita, manada area ng Zamboanga City, tanbaha, no? After the rain. So, pwede sila man-iwas, no? Para hindi sila manlusob na baha, or in kaso hindi ka pwede man-iwas, hindi ka pwede pribini man, na baha. So, pwede naman sila pidi ayuda na sa Zamboanga City Medical Center for the prescription of the prophylactic antibiotics sa doxycycline. May kita admitted na leptospirosis. Mal tiempo, mas agrava pa, asa na otro semana, sigun na pag-asa. Aquí el report ni Marites Espartero. Tres asigun mga weather system ta afekta kon al pais este matiempo. Una, el low pressure area o LPA ta afekta na Northern Luzon, i-Intertropical Convergence Zone o ITCZ, yato pa mismo na Mindanao, in particular aquí na syudad, el otro lugar na pais ta eksperyensya kon al easterlies. Asigun kon al weather forecaster del Pag-asa 9, Rodel Inclan, forecasta kon al ITCZ, el mas agrava pa mal tiempo, eksperyensya na syudad, hasta na otro semana. So por caso con ese ITCC, expected el daytime weather condition will be cloudy skies kita, itchen kita mga scattered rains and thunderstorm. And also this will last until na weekend siyaton and also on next week. So expected from time to time, tiyan kita syempre ulan. From light to moderate to times sa kita heavy el daytime rainfall. Always ang gate kita update ang mga news. At the same time, prepare lang gayad kita, if kita mga go bag, porka sa mga possibility del mga baha, or kada mga aggravate pa, or kada mas malo pa el tiyempo, so prepare lang gayad kita ng mga worst case scenario. Asigun kun Inclan, ya pwede man record alahensya 2.5 mm el volume del ulan, pero sige asigun este kay, peligro el lleva este avenida por casa saturated ya o muhaw ya el tierra este matiempo. Aumento di Inclan, no hay pa deklarasyon el Central Office del Pag-asa acerca na periodo del transición para na tiempo de ulan o rainy season. Pero, esperanzao el experiencia y fuerte aguacero por causa ta entre también
El Habagat o Selyama Southwest Monsoon. Tiyan pa possibility agrababase porka sa SITCC tatugpaya aki ko nato na Zamboanga Peninsula. Porka sa este dia or este month, esel mamat ta entraya ba ekel grande ulan aki ko naton. Starting na kanya basta ta entraya el kan opening de klase, expected ulan-ulan gayud sa aki ko nato na Zamboanga City. El weather forecaster ya habla siguiendo desde mes de enero hasta este presente mes, no hay panitifun ya entra na Philippine Area of Responsibility o PAR, pero si tiene man entra el se llama con este Typhoon Auring. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Na entrada según del venedero tiempo y ulan debe ahora pa lang. El mga barangay kondusiya el di ila kadikwalan mga preparasyon por el posible mga avenida o baha. Yan según mga lugar na syudad, el resyo experiencia alto agoy baha. Por eso ahora pa lang, debe tiene según mga evacuation plans na prepara el mga barangay. También di mga contingency funds o plans, y también plans, y mas grande el epekto del baha. Prepara también según mga essentials como komida, medisina, mga rescue teams para ayuda ng mga biktima. Hurtada de palo y operasyon o Operation Tuli ya kundusi el Congresswoman-elect Kat Chua. Takil report ni Marifita Mayo. Ya conduci libre tuli y cortara del pelo el Congresswoman-elect del Distrito 1 Kat Chua na Barrio del Impapa este día Mayo 23. Asugun con Chua, este el de su simple manera para expresa gratitud con mga constituentes del Distrito 1 na suporta ya dale con ele del eleksyon. Iya principia ele hace con este na Barrio del Impapa. Na mga días que viene ay bisita también ele na otro mga barrio na Distrito 1 para hace el igual aktibidad. Maskin el Barangay Limpapa el pinakaulihi barangay aki na Distrito 1 taas segura yo si kosaman el mga programa taas kita na otro barangay masina pueblo dapat chene tamen aki na Barangay Limpapa kay keri kita beneficia tamen el mga vivientes de Barangay Limpapa na diferente programs di aton. Itamen ese tamen el di aton simple way para pwede tamen kita liba el de aton programa iayuda kun el mga vivientes del Barangay Limpapa. Chene tamen kita scheduled o plan tuli pati libre haircut na different barangays. Mañana na Barangay Barangay Ayala, kabar na Sunday Barangay Tumaga, kabar na next week na otro barangay tamen. Ya-expresa también gratitud si Kat Chua na Marine Battalion Landing Team 1 quien amoya cortapelo iya kapa con el mga bata. Ya-distribuye también leche y hurguesa el MBLT1 con el mga bata después kanila cortapelo y kapa. Ara ta rin di kita miles de gracias kun MBLT1 kay sila el di aton partner para na oplan tuli pati free haircut di aton. Uno del maganana del bata quien ya beneficia na libre tuli el expresa gratitud con Kat Chua, Barangay Council del Impapa y MBLT1 con este actividad. Asigun con ele, grande ayuda este para igual kanila que residentes de lejanos barrio, siendo hindi mas sila necesita gasta pag grande para anda na sentro del pueblo para manda kapa kundi ila anak y ase pa otros maga transaksyon. Ay, igual ko naman ma'am, naleos kami na ese onde na mga hospital man tuli. Mas bueno, kahit anda kahit aki ko naman, ay gulan sina Chenisibak. Tan ese kahit si kami, tangrabya kami, kaysa anda pa kami nalehos. El barrio Capitan también del Impapa, si Antonio Lacaser, alegre con el actividad y expresa gratitud con Kat Chua y mga soldado, siendo el de su mga constituente según Elia beneficia con este. Una barangay, bisitali, para kampanya di siyo kongresista Barangay Limpapa. Ara di siyo Operation Tuli, gupit sa mga bata. Barangay Limpapa siyempre ang una. So, pasalamat tayo kay Ma'am Kat. Nandito na si Ma'am Kat. Pero hindi pa ito nakaupo. June 30 pa ito makaupo. Pero meron tayong activity sa pista natin. May 26, Kat Chua Night. Taki si Ma'am, imbita kita. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga.
Iabla el Barrio Capitan de Limpapa Antonio Lacaser que necesita el Dila Barangay maga farm to market roads para mas pronto padeliva na merkado por el Dila magabenta. Asigun kun Lacaser, mayoría del su maga residente sembrador y maga pescador el busca la vida. Mientras tanto, iabla si Lacaser hindi también pijo el Dila encontrada, por eso necesita también livelihood program para ayudar a mejorar el Dila busca la vida. Na kamino kayo isyo farm to market road. El produkto aki akil kayo permit sila taliba binta na Santa Cruz Market. Tumun, Inebre, sayote, nangka, saging. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee large. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presensya de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día,
Estaman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. El policía perikuhi con un tracta carga más de 300,000 de pesos valor de smuggled cigarillo alina bypass road Bualan. El Station 5 Divisoria iya conduci checkpoint alina lugar iya pa sa este counter truck que tiene placa numero CBN 9982. Kita maniya si Reynold Hipolito, residente de Matarling, Barangay Limaong. Cuando chequea el police con el truck, tiene este magasaco de arroz y tiene magacajón de cigarillo y alcanza el valor na más de 300,000 de pesos. Con el mga kontrabando, yan na Station 5 Divisoria, ay turnover na disposisyon del Bureau of Customs. Persona ta enfrenta el caso de direct assault después de silansya kung un pulis na talon-talon. Takil report di Emil Tuban. Persona ta enfrenta el caso de direct assault después de silansya con el pulis alina barangay talon-talon ayer tarde. Ya iri na su braso si Police Staff Sergeant Emerson Pit Patroller del Police Station 6 na Tetuan, después con lansya el sospechado identificado como si Mike Angelo Jacinto, residente de Empante Drive, Barangay Talon-Talon. Sospechado tagrita-kigrita alina lugar, iya geria piedra kanila, por eso el mga residente abisa na pulis, iya responde si Ia imbita con el sospechado para na barangay hall de Talon-Talon. Na barangay hall el sospechado ay hala kutsilyo ia lansya con el pulis na su braso. Ia pwede sila con apasigwa. Ia pone na aresto ia liba na police station 6 na Tetuan para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulisya aresta con un persona con aligaw shabu durante el bypass operation na Recodo ayer madrugada. El Station 9 Ayala ya conduce el bypass operation na Purok 2 na Recodo ya puede aresta con Anzar Laris, residente del Purok 7. El pulisya puede confiscar 2 pakete de aligaw shabu tali el pesados na .84 gramo, tali el valor na más de 5,000. Con el sospechado ya lebaya na Station 9 para el propio disposición. Un persona el muerto después con este lansya alina tulong-atong. Tabiro otra vez si Emil Tuban. Persona muerto después con este lansya el sospechado alina barangay tulong-atong ayer tarde. Ia muri on the spot el biktima identificado como si Edward Lee J. Solis, residente de alina lugar. Con el sospechado ya puede arrestar pulis, ia puede conocer como si Charlie Magne Sierra, 30 años de alitamen na lugar. Na investigasyon del pulis biktima ay anda na casa del sospechado, iya tiene sila caliente argumento, iya el biktima supla con el sospechado, iya saka kutsilyo, iya lansya con el biktima. Iya puede pa corre, pero alcanza siempre con iya continua con el lansya hasta muri el biktima. El personal del Police Station 9 na Ayala, iya puede arresta con el sospechado italiano custodia del investigador del caso, alina Police Station 9 na Ayala. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulisya man file kaso de frustrated murder con el sospechado que niya tira con el víctima alina Palayan, Barangay Culianan del Peche 15, este mes de mayo. El personal del Police Station 4 Culianan niya man file el caso de frustrated murder
kun Abet Hadjula alias Abet, residente de Ranches Drive, Baliwasan, inativo de Parangsulu. El sospechado ta esta pa siempre at large y este tiempo, pero ta procura con este identifica el víctima kay ele, o ya puede con este identifica el víctima kay ele el na casa, Alinapalayan, Barangay Culyanan. Ita acorda irido nakara el víctima conocido como si Mariel Torcino Arcillas, residente del mencionado barangay. Después con este tira el sospechado. Con esta víctima, ella lleva el familia al hospital y ella puede hablar na polis quien ella tira con él. Buenas noches. Taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero ciudad de Zamboanga, el experiencia según el efecto del Intertropical Convergence Zone este día. Mayor parte del ciudad, el experiencia el efecto desde ITCZ hasta mañana madrugada. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Ayer tarde, formalmente abrí el flyover project na vicinidad del Santa Cruz Public Market. Mismo los oficiales del DPWH Central Office eleman junto con el personal del DPWH Region 9 y Local Government Unit para inaugurasyon del proyecto. Maskin corto pero asigun el primer flyover project na entero Zamboanga Peninsula. Prohibido pasar na flyover el mga pesao vehikulo como truck, bus, y otro pa mga klase para evitar el posible desgracia que el ocurrí. Prohibido también man standby mga gente o motorista arriba del flyover. Pero ayer, después lang abri como magahangul el mga gente arriba, taman selfie y groovy. Kaya también taman vlogging, isa ka video. Mismo el alcalde Jan Dalipe na entrevista ayer y habla que el estudya sila, pati el DPWH permitiba el mga tricycle plaza na flyover. Pero el Zamboanga duro kabesa. Ipurpiaw, mga-chufer del tricycle. Por eso tali siyempre sila tapasan na flyover. Maskin nuway pa klaro y final palabra. Nuway tambien na sangga el mga traffic enforcers maskin na grande karatula tabla ke mga travel vehicles como tricycle es prohibido. Si tiene kiyakien el ya desgracia después pa el prohibí. Ahora mientras nuway pa, sige lang. Reactionary el style del gobierno tiene el ciudad. Si tiene yakin ya aksidenta, tiene yakin el yamuri después pa el actua. Sasali también el paka-ignorante del cuantos chauffeur después cambia lane o cambia lane, maskin straight yellow line, el pintaw na camino. Quiere decir, no puede y prohibido cambia. Y cruza na auto lane el mga vehikulo para hindi aksidenta. Tiene también ya reklama na social media que el solar light ya usa na medio del flyover hindi bastante para dar claridad y alumbra con el camino ligar el noche. El solar light entendido para na mga parke. Amo asigun ya usa el kontraktor na proyekto. Además, espera kita si cosa pa mag-aumento y arreglo klase na proyekto. Siendo bajo pa este na warranty period que ya dale el gobierno na kontraktor yan i-ase con el proyekto. Taruga kita que ese flyover el sirvi su trabajo para aplujar el tráfico na vicinidad del Santa Cruz Public Market mediante el volume del vehículo estaba na costa este para ali pasa. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL de aton mga noticias para esta noche, Mayo 23, 2025. En calor del Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.